Saludos y bienvenidos a esta 23ª clase del curso de Inmunología General. Hoy día conversaremos un poco acerca de algunas técnicas inmunológicas importantes. ¿Qué quiere decir técnicas inmunológicas? Las técnicas inmunológicas son todas aquellas que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, que es una reacción reversible en teoría, pero la verdad es que cuando uno tiene un anticuerpo que tiene alta avidez por su antígeno, es muy difícil separarlo después. Y hay varios tipos de reacciones antígeno-anticuerpo que nosotros podemos utilizar para generar una técnica que le vamos a llamar inmunológica. Y vamos a tener reacciones de precipitación, reacciones de aglutinación y de inmunomarcación. Entonces, vamos a partir por las primeras que en realidad ya se usan pero bastante poco. Las reacciones de precipitación, tenemos la inmunodifusión radial, en donde tenemos una muestra biológica con concentración desconocida y tenemos un gel en el cual que está embebido o con un antígeno o con un anticuerpo y lo que queremos detectar es antígeno o anticuerpo en la muestra y cargamos en el centro la muestra y va difundiendo alrededor concéntricamente de donde se carga la muestra y dependiendo de cuánto sea el halo de precipitado que uno va a observar a simple vista, vamos a tener qué tanto anticuerpo o antígeno hay en mi muestra. La verdad es que, dado que requiere mucha cantidad de muestra, ya cada vez se usa menos este tipo de técnica. Es muy útil sí cuando no necesito tanto equipamiento y tengo una cantidad de muestra necesaria. Otra que se usa es la inmunoelectroforesis. Tenemos ahí el suero del paciente, el suero de un dador normal, también en un gel, y aplicamos un campo eléctrico, por lo tanto, dependiendo de la carga neta de las proteínas que están en este suero, las proteínas se van a separar y van a migrar hacia el polo positivo o hacia el polo negativo. ¿Okay? ¿Y cuál es el punto? Que además van a difundir, van a tratar de difundir un poco concéntricamente. Y lo que muestra aquí, por ejemplo, que el paciente no posee inmunoglobulinas. Entonces hay una A-gamma globulinemia. También, de nuevo, este tipo de técnica se está ocupando cada vez menos, de nuevo porque necesita una cantidad de muestra que después yo pueda medir. Las que se usan bastante son las técnicas de aglutinación. ¿Okay? Y ustedes ya conocen una, probablemente en la actividad práctica estuvieron hablando del rosa bengala, que es una técnica que se usa en las ferias para detectar, por ejemplo, la presencia de antígeno de Brucella, de anticuerpos contra Brucella abortus. Rosa bengala posee el antígeno de Brucella abortus. Y por lo tanto, si aglutina, quiere decir que la sangre de donde sacaron la muestra posee anticuerpos contra Brucella. Es una técnica muy fácil de ver. Existe formas de hacerla un poquito semi-cuantitativa como está ahí, en las cuales uno va diluyendo el suero y hasta cuando ya no ve aglutinación dice, ah, ya, podríamos decir que hay un título, hay una titulación. Mientras más diluciones haga, quiere decir que más concentrado está el anticuerpo en mi muestra. Pero eso es una forma semi-cuantitativa de verlo. Lo mismo si ustedes hay técnicas que permiten detectar el virus de la encefalomielitis equina por inhibición de hemaglutinación. ¿Okay? El virus es capaz de inhibir la aglutinación de eritrocitos en una muestra. Y ustedes lo van a poder ver desde esta perspectiva. ¿Okay? Se carga, se rota, lo mismo que pasa con el rosa bengala, y si hay inhibición de hemaglutinación quiere decir que el virus está presente. Pero no en qué cantidad está, no podemos verlo.
Y las que más se están utilizando hoy en día son todas las técnicas de inmunomarcación. Y esa inmunomarcación puede indicar que yo marco un antígeno o un anticuerpo con un colorante, lo marco con una enzima, con un isótopo radiactivo o con un fluoróforo o fluorocromo. Ya vamos a ver cada una de ellas. No vamos a discutir aquí la marcación con isótopos radiactivos, dado que cada vez se está utilizando menos por las razones obvias. Después hay que dispensar todos estos compuestos radiactivos y eso no es llegar y botarlos a la basura, ¿cierto? Mientras que sí puedo hacerlo con las demás técnicas, ¿ok? O se pueden incinerar fácilmente, mientras que no puedo hacer eso con un isótopo radiactivo. La que se usa harto en clínica de animales menores es la técnica de inmunocromatografía. En una técnica de inmunocromatografía yo tengo un cartridge en donde, fíjense ustedes, tengo un cartridge donde hay dos líneas, una línea del test y una línea control. En la línea del test hay anticuerpos contra el antígeno que yo quiero buscar en mi muestra. Y en la línea control hay anticuerpos contra los anticuerpos marcados. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo vamos a ver. Yo cargo mi muestra, pasa por la zona donde está el anticuerpo marcado con el colorante, se une al antígeno y si el antígeno está, va a marcar la zona del test. Si no está, no va a marcar la zona del test, pero como en la zona control hay un anticuerpo contra el anticuerpo que está conjugado con el colorante, la zona de control siempre se debe marcar. Estos tests se usan bastante, como les digo, en la clínica de animales menores para el virus de la leucemia felina, para el virus de inmunodeficiencia felina, para el virus del distemper en caninos. Son un poquito más caros, son rápidos, de 5 a 10 minutos, y lo único que detectan es la presencia o ausencia. Los test de embarazo humanos son de este mismo tipo, si es que alguno de ustedes ya lo ha utilizado. ¿Sí? Los test rápidos COVID que siempre dicen también son de este mismo tipo, detectan anticuerpos, por eso no son tan buenos para detectar a veces la presencia del virus en sí. Pero el punto con las inmunocromatografías es que son cualitativas. Hay presencia o ausencia de lo que yo estoy buscando. La mayoría de las inmunocromatografías lo que tratan de detectar son anticuerpos más que antígenos. Por lo tanto, lo único que me pueden decir es si el animal estuvo en contacto con el patógeno, pero no si lo tiene en ese momento. ¿Sí? Porque uno puede tener anticuerpos para ese patógeno y ya haber remitido la enfermedad. Y están las técnicas, está ELISA. ELISA es una técnica que se ha desarrollado de forma cuantitativa ahora, que es un ensayo inmunoabsorbente unido a una enzima. Eso significa ELISA. Y hay varios tipos de ELISA, directo, indirecto y de captura. El directo se usa muy poco porque tiene mucho ruido la señal. Pero sí se usan mucho los dos siguientes, el ELISA indirecto y el ELISA de captura o el ELISA sandwich. Pero el punto es, y de esos, el que más se usa es el indirecto, el que está al centro, en los cuales yo tengo esta placa, como ustedes ven ahí abajo, una placa de 96 pocillos. Normalmente se puede usar una más con menor cantidad de pocillos, pero una placa de 96 pocillos hace que yo necesite muy poquita muestra y muy poquito sustrato y muy poquito de todo. Porque ustedes ven ahí más o menos el tamaño de la placa. Y tengo en cada pocillo, cargo mi muestra y en ese pocillo va a quedar el antígeno si es que está presente. Luego agrego un anticuerpo primario que ese anticuerpo es capaz de reconocer al antígeno. Luego lavo los pocillos
Y obviamente cualquier anticuerpo que no haya encontrado antígeno se va a ir en el lavado. Y luego agrego un segundo anticuerpo que reconoce el primero. Por eso ahí tenemos un anticuerpo que es capaz de reconocer como antígeno el primer anticuerpo. Y ese anticuerpo siempre está conjugado con una enzima. ¿Cuál es el punto? Luego, bueno, lo agrego, luego lavo y obviamente cualquier anticuerpo conjugado con enzima que no encuentre el anticuerpo primario también se va en el lavado. Por lo tanto, donde haya ocurrido la primera reacción antígeno-anticuerpo y la segunda, va a haber enzima disponible y si yo le agrego el sustrato, la enzima lo va a transformar en su producto. ¿Cuál es la gracia? Yo genero que se genere un producto coloreado y ese producto lo puedo medir por espectrofotometría. Y si ustedes vieron espectrofotometría en bioquímica, saben que es una técnica cuantitativa. Por lo tanto, a mayor generación de producto, quiere decir que había más antígeno presente en mi muestra. Y eso se ve ahí en el pocillo. Se te ve en la placa. ¿Se fijan que hay unas placas donde no hay marcación? Eso quiere decir que no había antígeno. Y hay otras donde está muy marcado. Muy marcado el pocillo quiere decir que la concentración de antígeno era muy alta. Esa es la principal ventaja de la ELISA con respecto a otras técnicas, es que es cuantitativa y yo la puedo medir por espectrofotometría, pero no es en un espectrofotómetro. Hay un lector de ELISA que funciona como un espectrofotómetro, pero que es capaz de leer pocillo por pocillo y son muy rápidos. Uno puede tener los 96 pocillos con muestras, colocar y en menos de medio minuto ya haber lavado todo. Otra técnica que también puede ser cuantitativa, pero que en general se usa más, se puede usar como cualitativa también, es lo que se conoce como el Western blot. Y el Western blot o inmunoblot tiene como base la electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. En una electroforesis en gel de poliacrilamida, yo tengo un gel en dos plásticos o vidrios, yo lo hacía en dos vidrios, donde hay un tampón o buffer en una zona y otro tampón o buffer en la otra zona. Y el SDS o dodesilsulfato de sodio lo que hace es desnaturalizar todas las proteínas de mi muestra y cargarlas todas negativamente. ¿Qué significa eso a fin de cuentas? Si yo cargo en estos pocillos que se generan en el gel, que es muy fácil hacerlo, uno lo hace con una peineta y después espera que gelifique, y el dodesilsulfato de sodio carga todas las proteínas negativamente, por lo tanto cuando yo aplique el campo eléctrico en esta electroforesis, todas las proteínas van a migrar hacia el ánodo, hacia el polo positivo. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, una de las gracias es que las proteínas más pequeñas van a moverse más rápido que las proteínas más grandes. Por lo tanto, además, puedo hacer un análisis de masa molecular o peso molecular. En inglés, generalmente esta técnica se abrevia como SDS-PAGE, que lo que quiere decir es electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. ¿Sí? Entonces, las proteínas migran hacia el ánodo, las proteínas más pequeñas se mueven más, van a estar más cerca del ánodo que las proteínas más grandes, porque el SDS hizo que todas se cargaran negativamente. Pero ahora, yo puedo teñir esas proteínas con alguna tinción de proteínas, Cumasi Blue es lo que más se usa, y se van a teñir todas. ¿Sí? Pero a veces no quiero conocer cuáles son todas las proteínas que están en una muestra, sino que quiero detectar una. ¿Y cuál es la mejor forma? Con un anticuerpo. ¿Sí? Y para eso hago una transferencia desde el gel, transfiero todas las proteínas que están en el gel a una membrana de nitrocelulosa. Ahora, nitrocelulosa no es nada más que un tipo caro de papel,
Recuerden que el papel es celulosa. Entonces, transfiero, y la única manera de transferirlo es por electrotransferencia. ¿Ok? Se transfiere al papel y luego se hace algo muy similar a la ELISA. Se une un anticuerpo primario, lavo, luego une un anticuerpo secundario que posee una, una enzima, hago la marcación, ¿ah? Y se va a ver en el papel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gel de poliacrilamida con SDS, tenemos los números de la masa molecular de las proteínas y vemos que se hizo una purificación de proteínas. En la casilla 1 se separaron y la muestra tiene todas las proteínas, en la 2 ya hay menos, en la 3 hay una sola. Pero ¿cuál me interesaba? Esa que está sola en la 3. Pero ¿cómo la puedo detectar en la 1? Si hago un Western blot y marco con anticuerpos, se fijan en 4, 5 y 6 son exactamente las mismas muestras 1, 2 y 3. Solo que el anticuerpo solo reconoce la proteína que a mí me interesa. Y el resto no las reconoce, no es que no estén. Sabemos por uno que en 4 están todas las demás proteínas. Solo que el anticuerpo reconoce solo esa, que es hacia donde está dirigido. Y la otra técnica de inmunomarcación que yo les hablé es la inmunofluorescencia. Pero primero hay que saber un poquito qué es fluorescencia. Fluorescencia es el proceso por el cual algunas moléculas son capaces de absorber luz. Y se fijan, ahí está mostrado, dice absorption en inglés. Y lo absorben muy rápidamente, en el orden de los 10 elevado a menos 15 segundos. Y emiten luz, muy rápidamente también. 10 elevado a menos 9 segundos. Y es distinto a la fosforescencia, que es mucho más lenta. Mientras hay una fuente de luz, puede haber un compuesto que fluoresce. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuál es la gracia? Que hay moléculas muy estables y yo puedo utilizar esa fluorescencia para observar cosas. ¿Ya? Y uno de los puntos es, bueno, la fluorescencia siempre emite luz de una longitud de onda más alta que la luz absorbida. Ahora, ¿por qué fluorescencia? Bueno, porque es linda, primero, ¿cierto? Segundo, provee información a nivel molecular. Y tercero, se pueden medir procesos dinámicos. Mientras el compuesto fluorescente esté presente, puedo incluso teñir células vivas. ¿Sí? Y la fluorescencia funciona muy similar a la ELISA y al Western blot. Puedo hacer una inmunofluorescencia directa en donde el anticuerpo está unido a un compuesto fluorescente, o indirecta. La indirecta es siempre la mejor. Y podemos hacer lo que se conoce como una inmunohistoquímica, en las cuales yo le trato una muestra de tejido con, con anticuerpos. Entonces, por ejemplo, esa foto de ahí, lo que está mostrado es en verde. Está mostrado el transportador de glucosa GLUT3 en astrocitos de ratón. ¿Sí? Y lo marcaron por un anticuerpo unido a un compuesto fluorescente. Y están los núcleos marcados con bromuro de tidio, que tiene esa fluorescencia roja, pero que es bien inespecífica, pero es nada más para ver los núcleos. Pero pueden hacerse muchas cosas con esta inmunohistoquímica fluorescente, como esas cosas de ahí. Ustedes pueden ver, porque dado que los anticuerpos son específicos para cada una de las proteínas que uno puede generar,
y hay varios tipos de zonas de distintos colores, puedo tener este tipo de marcación. Y en general aquí lo que está marcado es el citoesqueleto desde la A hasta la L. Y por eso ustedes ven líneas. En H, de hecho, lo más probable es que sea o retículo endoplásmico o Golgi, por lo que se ve. Y en M, ustedes están viendo que están marcados el DNA. Y por eso se ve en P la línea ecuatorial y luego cuando ya ocurre la separación de las cromátidas. Ahora, cuando yo hablo de anticuerpos, ¿cuál es la forma más fácil de generar anticuerpos contra una proteína? La más fácil es usar algún animal y yo le inyecto mi proteína pura a la sangre y este animal, si es una proteína extraña, va a generar una respuesta inmune contra ese antígeno, contra esa proteína, y yo después del suero sanguíneo puedo extraer proteínas. O sea, puedo extraer, perdón, anticuerpos contra esa proteína que yo quería generar. Pero son anticuerpos como se le conoce como policlonales porque son anticuerpos dirigidos contra distintos epítopes de la proteína que yo le inyecté al conejo. Pero existen los que se conocen como los anticuerpos monoclonales. Y los anticuerpos monoclonales solamente se pueden hacer con ratones, en los cuales yo inyecto mi antígeno, y lo que yo quiero, por ejemplo, es que sea una proteína específica, no sé, beta-actina, y luego extraigo el vaso y fusiono las células del vaso con unas células de mieloma que no pueden crecer en un medio que se conoce como el medio HAT. Entonces esa fusión puede hacerse de varias maneras, con el virus Sendai, con polietilenglicol. Entonces, cualquier célula que no se fusione no va a poder crecer en el medio HAT porque las células del, del vaso van a morir finalmente. Pero si se fusionan con estas células cancerígenas de mieloma de ratón, van a poder sobrevivir. Y estos hibridomas se cultivan en placas y va a llegar un momento en que en cada placa va a crecer solo un hibridoma que genera un solo anticuerpo. Entonces ahí llego, finalmente digo, aquí tengo un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo dirigido contra un solo epítope de mi antígeno. ¿Okay? Y es hermosa esta técnica. Los anticuerpos monoclonales cuando se generaron se creyó que podían ser una muy buena terapia. Más bien sirven como investigación, pero es algo que se usa mucho. Y finalmente, la técnica de la que quería hablarle es la que se conoce en inglés como FACS o Fluorescence Activated Cell Sorting, que en español es la citometría de flujo. En la citometría de flujo es una técnica que me permite separar células tomadas en un flujo laminar. Yo las separo, pero ahora, ¿cómo reconozco que quiero separar? Y ahí es donde viene la marcación. La marco con un compuesto fluorescente. ¿Y cuál es la mejor manera de marcar con un compuesto fluorescente? Oh, quiero separar células. Y esta técnica se usa mucho en inmunología. Quiero separar linfocitos. ¿Cómo separo linfocitos? Por los marcadores de membrana. CD4 de los CD8. Entonces, ¿qué hago? Ocupo un compuesto marcado, ocupo un anticuerpo con un compuesto fluorescente de un color y otro anticuerpo con un compuesto fluorescente de otro color, cada uno dirigido contra una de las proteínas, y luego le indico al sistema, sepárelas, colóquelas en distintos frascos y después puedo hacer análisis de lo que sea. La citometría de flujo es capaz de separar muy bien las moléculas. ¿Okay?
Y ese era el tipo de técnicas que les quería contar hoy. Muchas gracias y hasta la próxima clase.